Cuenta una leyenda de Jaén, que a finales del siglo XVII, en los campos de la Fuente de la Peña, se desató una violenta tormenta venida desde el cerro de Jabalcuz, que descargó en las huertas y olivares de aquella zona. Fue una tarde de mayo, cuando el cielo se rasgó en truenos y relámpagos, y la tierra quedó anegada con grandes charcos. Un humilde labrador fue a sus tierras a comprobar el estado de sus cultivos tras la tormenta. Entre el barro y el agua estancada, vio algo que le hizo detenerse. Una cruz de madera, medio sumergida en un charco, como si hubiese brotado de la propia tierra. Decían que aquel hombre, marcado por desgracias recientes, sintió en ese instante una paz que no conocía desde hacía tiempo. Aquella cruz no era un objeto cualquiera, era una señal divina. Conmovido, la recogió y la llevó consigo. ¿Quién dejaría aquella cruz allí? ¿Y por qué motivo la abandonaría en aquel lugar? Conocía bien su terreno y lo recorría a diario. Estaba completamente seguro de que el día anterior no estaba. Con el paso de los días, decidió colocarla en un pequeño altar en su terreno y comenzó a pintarla con devoción, dando forma a la imagen de un Cristo y de una Virgen a sus pies. Pronto, otros vecinos acudirían al lugar, y lo que empezó como un humilde gesto de fe cristiana se convirtió en punto de veneración y oración. Así nació la devoción al Cristo de Charcales. Pasaron los años. Generaciones de familias enteras crecieron bajo la mirada de aquella cruz, que protegía silenciosamente los campos y a sus gentes. Para proteger la cruz de las inclemencias del tiempo, juntos, construyeron una humilde ermita, que hoy día se encuentra junto al lavadero de la Fuente de la Peña. Pero en el siglo XIX, una nueva desgracia cayó sobre Jaén. Una epidemia se extendió por la ciudad, llenando de miedo las casas y vaciando las calles. Muchos huyeron hacia el campo, buscando aire limpio y esperanza. Algunos se refugiaron en la Fuente de la Peña, junto a la cruz que sus mayores siempre habían venerado. Allí, en medio de la incertidumbre, los vecinos hicieron promesas. Si la enfermedad pasaba de largo, si sus familias se salvaban, honrarían para siempre al Cristo pintado en aquella cruz de madera que fue hallada en aquel charco. Los días pasaron, y poco a poco, la enfermedad comenzó a remitir entre quienes allí se encontraban. Para ellos, no hubo duda. La protección venía de aquella cruz nacida del agua y la tormenta. Cumplieron su palabra. Levantaron una ermita más digna, organizaron cultos, y con el tiempo, llegó la imagen del Santísimo Cristo de Charcales, la preciosa imagen que conocemos a día de hoy. Aquella antigua cruz, protagonista de esta leyenda, aún se conserva en el interior de la ermita. Cada primavera se celebra una romería que aún hoy recuerda aquel doble milagro, el del hallazgo y el de la sanación. Desde entonces, cada segundo domingo de mayo, los caminos vuelven a llenarse de vida. Y entre cantos, promesas y comidas tradicionales elaboradas con arroz, sigue viva la memoria de aquella cruz que un día apareció en un charco y que, según cuenta la leyenda, salvó a todo un pueblo.